Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando hablamos de problemas de salud, uno de los problemas, vamos a decir, que aparecen con mayor frecuencia es la alteración en los niveles de glucosa, algo que nos indica un problema mayor, que es la resistencia a la insulina. Vamos a ver qué alimentos nos ayudan a controlar esa glucemia elevada. Cuando hablamos de glucosa en sangre, lo que popularmente se conoce como azúcar en sangre, muchas personas pues no saben muy bien qué comer o qué tipo de dieta seguir. Las recomendaciones habituales, yo también os puedo decir que no es que ayuden demasiado a tener las cosas claras. Sí es verdad que hay dos estrategias que nos pueden ayudar muchísimo a mejorar esa tendencia, porque es algo que las personas que empiezan a tener glucosa elevada en sangre van a seguir teniéndola porque su cuerpo reacciona de manera que provoca, como os digo, una resistencia a la insulina, aunque a veces la resistencia a la insulina es previa a conocer esos niveles de glucosa alterada o de elevación de los niveles de azúcar en sangre. De manera que puede estar ocurriendo desde hace mucho tiempo y es importante una revisión de los hábitos nutricionales, los hábitos alimentarios, de lo que se come habitualmente y por supuesto también del ejercicio físico. El ejercicio físico es una de las mejores estrategias para mantener la glucosa a raya. ¿Por qué? Porque aumenta su consumo, sin más, es así de sencillo. Si yo tengo una bolsa llena de cacahuetes y me los empiezo a comer, ¿qué pasa? Que bajan. Ese comer en este caso no sería comer, evidentemente, sería aumentar el ejercicio físico que hace aumentar las necesidades de glucosa en las células para obtener energía. No quiere decir que yo me tenga que poner a correr. Cualquier actividad física, cualquier ejercicio físico va a aumentar ese consumo de glucosa. Por lo tanto, es una estrategia perfecta para mantener a raya esos niveles de glucosa. Pero vamos a la dieta, que es lo que principalmente nos interesa. El mejor alimento para mantener la glucosa a raya es la grasa. ¿Por qué? Porque no tiene glucosa y porque mi cuerpo no la puede transformar en glucosa. Es decir, si yo aumento el consumo de grasa en la dieta, evidentemente voy a tener un mejor control de la glucemia. Pero claro, no podemos comer solo grasa, vamos a ver qué otros alimentos vamos a incluir en la dieta para controlar esa glucemia. En primer lugar, serían los vegetales, especialmente vegetales de hoja verde o crucíferas, que se suelen agrupar como verduras de bajo índice glucémico. Aquí tenemos ese segundo factor clave para controlar la glucemia y es el índice glucémico de los alimentos. Y esto es algo que a veces nos puede confundir un poquito porque evidentemente no vamos a tener en la cabeza siempre qué alimentos son los que nos hacen subir más o menos la glucemia, pero sí podemos tener en mente que un alto contenido, un alto consumo de vegetales en nuestra dieta nos va a ayudar a reducir la glucemia. ¿Por qué? Pues porque nos va a controlar el consumo también de otros alimentos. O sea, no nos reducen solo por sí mismos, que tienen un índice glucémico bajo, sino que además reducen la carga glucémica de lo que vayamos a comer. Es decir, la combinación que yo haga de esos vegetales con otros alimentos hace que esos otros alimentos reduzcan también el efecto que producen a la hora de consumirlos en la glucemia. Por ejemplo, si yo preparo
un plato de arroz y tengo problemas de glucemia, mi insulina después de comer, o la glucemia si me la mido después de comer, va a aumentar exponencialmente, un pico enorme y además una caída bastante brusca de esos niveles al cabo pues de una hora, hora y media aproximadamente. ¿Qué ocurre? Que ese pico tan alto y tan bajo, al final, ¿qué me lleva? A comer más alimentos ricos en glucosa, y es decir, es como una montaña rusa en los niveles de glucemia. Si yo ese arroz lo preparo con vegetales, con bastante cantidad de vegetales, vamos a decir mitad y mitad, ese pico así de alto de glucosa se traduce en un pico a la mitad de altura. No es exactamente así, pero evidentemente de alguna manera os lo quiero explicar para que lo entendáis. Es decir, esos alimentos con un bajo índice glucémico dividen o limitan el contenido de glucosa o el efecto de la glucosa de otros alimentos ricos en glucosa. Y esto es un poco, vamos a decir, no es que limiten, es que además estamos limitando la cantidad que ingerimos. Si yo en mi plato me sirvo solo arroz, me lo lleno de arroz. Si me sirvo un arroz con alcachofas, mitad de alcachofas, mitad de arroz, ¿qué estoy consumiendo? La mitad de arroz. Si además a ese plato de arroz con alcachofas le pongo pollo, ¿qué estoy reduciendo? La cantidad de arroz. No reduzcáis la de alcachofas, que en ese caso ya no obtenemos beneficio. Porque al principio del vídeo no os he dicho que las proteínas también reducen la glucemia, porque no siempre es así. Las proteínas se pueden transformar en caso de necesidad. No es una ruta metabólica muy favorable para mi cuerpo, pero las proteínas, o mejor dicho, mi cuerpo puede transformar esas proteínas en glucosa. Y por lo tanto, ahí tendríamos que tener un buen control de esa glucosa para poder utilizar las proteínas para mantenerlo estable. Es decir, si yo tengo descontrolada mi glucemia y hago una dieta hiperproteica basada en el consumo de proteínas para reducir el consumo de carbohidratos, me puedo encontrar con que mi glucemia no consigue bajar, porque como está descontrolada, mi cuerpo va a seguir pidiendo esa glucosa y la va a utilizar a partir de las proteínas de la dieta. Seguimos en ese plato de arroz que hemos ido reduciéndole el espacio, ¿no? Pues vamos a llegar ahora al momento de añadirle grasa también. Pues más fácil, ese plato de arroz con alcachofas y pollo sería añadirle un buen chorretón de aceite de oliva. Evidentemente podemos hacer otras combinaciones con los mismos nutrientes, pero con alimentos diferentes. Pero creo que es bastante gráfico en este caso cómo ir variando las proporciones de aquellos alimentos que nos alteran más la insulina cuando los ingerimos, utilizando otros alimentos que reducen el efecto de esa alteración de la insulina. Esto es a lo que se denomina carga glucémica de las comidas, porque realmente la carga glucémica no es de un único alimento. En ese caso estaríamos hablando de índice glucémico. Sin embargo, cuando ya tenemos un plato preparado, hablamos de carga glucémica de ese plato, y la carga glucémica disminuye drásticamente en función de la cantidad de grasa y de la cantidad de fibra de ese plato. A mayor cantidad de fibra y mayor cantidad de grasa, menor efecto en la glucemia. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta cuando preparamos nuestros platos o nuestras recetas en casa, ¿no? Para que de esa manera reduzcamos el efecto de algunos alimentos sin tener que eliminarlos completamente de la dieta, que eso creo que es algo que nadie desea, el llevar dietas restrictivas o eliminando algunos alimentos. Además, estamos hablando de tener un buen control de la glucemia sin haber desarrollado previamente problemas o sin tener diagnosticado, por ejemplo, diabetes tipo 2, que en ese caso podríamos revertir
esos niveles elevados de glucemia con unas estrategias pues un poquito más específicas. Estaríamos en este caso hablando pues de valores de glucemia ligeramente alterados, por ejemplo una prediabetes, o puntualmente alterados, ¿no? Sin llegar a tener, como os digo, un diagnóstico de diabetes tipo 2. Así que en estos casos, evidentemente, podemos mejorar muchísimo el efecto de esos alimentos ricos en carbohidratos con una buena combinación con otros ingredientes que reduzcan ese efecto de la glucosa en sangre. Alimentos ricos en grasa y en fibra podríamos decir que son el aguacate, los frutos secos y las semillas, alimentos que nos pueden ayudar muchísimo también en esa reducción del efecto del consumo de algunos alimentos, con esas buenas mezclas o combinaciones a la hora de prepararlos. Por ejemplo, una buena mezcla o combinación de postre o de snack o aperitivo o ingesta entre horas puede ser la fruta, que ya sabéis que siempre se recomienda, unida a los frutos secos que van a reducir esa glucemia. Si además elegimos frutas que tengan un mayor contenido en fibra, por ejemplo una manzana o una naranja, muy ricas en fibra soluble, y lo unimos a unas nueces, reducimos también el efecto en la glucemia de esas frutas. Es decir, esa combinación podríamos decir que es perfecta para controlar la glucosa en sangre y no tener que eliminar o reducir el consumo de fruta. Es decir, la combinación de diferentes alimentos es lo que nos va a ayudar a tener una dieta más variada, evitando los efectos negativos en el cuerpo. De esa manera, bueno, pues tenemos muchas estrategias para mejorar nuestras comidas y, por supuesto, no os olvidéis de lo importante que resulta moverse. Moverse, por muy poco que sea, siempre va a resultar beneficioso para nuestro cuerpo. Así que espero que estos consejos os ayuden y, por supuesto, que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.